con economía circular, y el último tiempo en la fundación nos hemos acercado harto a todo esto que son como estos paradigmas de lo regenerativo, en el fondo lo ecológico. Así que por eso un poco me invitaron a conversar acá, y muchas gracias también por eso. Entonces dentro del título puse ahí economía circular, agricultura regenerativa y cambio de paradigma, que considero que igual es importante verlo de esa forma, que es como un cambio de paradigma casi todo esto que estamos hablando. En eso. Entonces, un poco lo primero que habían conversado sobre lo que iba a exponer es sobre qué es la economía circular. No sé cuántos sabrán o no sobre la economía circular. Aquí puse esta imagen que es súper explicativa, la típica que uno pone para poder hacer la ejemplificación, y ahí aparecen tres tipos como de economía, más que sean estrictamente reconocidas de esta forma, es como para hacer la ejemplificación, pues la economía tradicional que se ha entendido desde los últimos muchísimos años, la economía lineal, que es como el tomar, hacer, el usar las cosas y después botarlas, en el fondo es toda esta economía que maximiza idealmente como la producción. De hecho, una de las frases que se puede ver ahí al lado, la economía circular busca un desacople entre el crecimiento económico y la explotación de las materias primas. Y eso sería muy lo que ocurre en el primer caso de la economía lineal, en donde la maximización de este como recurso económico pasa o está directamente relacionado con la explotación de las materias primas. Cuando genera mayor extracción, se va a traducir directamente en mayor crecimiento económico. Un poco la economía circular eso no es lo que quiere. Ahí está el segundo caso de la economía, de hecho también es como mucho el boom que ha ocurrido dentro de como todo el último periodo, tanto en Chile como en otros lados, que es lo que se podría mencionar como la economía del reciclaje, o este paradigma o este entendimiento del reciclar, y ahí estamos siendo un poco más sustentables y por lo tanto estamos siendo en mejores o cuidando mejor el medio ambiente, haciendo ahí ese como bypass que está entre el hacer, el usar, y después del usar, en vez de tirar, idealmente hago el reciclaje. Como ya sabemos, el reciclaje en la mayoría de los casos, los cartones, las latas, los PET, todo eso cae dentro de este como concepto del reciclaje. Y ahí el tercer ejemplo estaría la economía circular, en donde un poco intenta hacer este como quiebre en lo que es el botar, en las cosas que se vayan a la basura, que salgan de este entendimiento, y por lo tanto hacer un sistema que constantemente le dé un valor a tanto los materiales. Bueno, de hecho ahí una de las frases que expone dice, la economía circular pasa a ser una economía restaurativa y regenerativa a propósito, en donde sus productos y sus componentes y los materiales mantengan su vida y su valor durante la mayor cantidad de tiempo posible. Ahí se puede ver mucho el espíritu que pretende la economía circular, en donde no pretende que tanto los productos, los componentes, los materiales vayan a perder su valor dentro del camino, en el fondo, ya sea una vez usado, o también están como estas mermas de productos cuando uno genera el producto que sea, intentar que todo tenga su máximo valor y durante la mayor cantidad de tiempo, evitando idealmente que se generen estos residuos o este desecho finalmente. Sí. Aquí en esta siguiente lámina también enumero un poco ciertas características y los principios que caracterizan, o en el fondo donde se reconoce a la economía circular. Hay desde distintos, como esta ideología un poco, este entendimiento viene como desde los 70, un poco desarrollándose entre distintas personas, y entre esos hay algún acuerdo en que hay tres principios como claves, que serían el preservar y mejorar el capital natural, que corresponde en el fondo a toda esta materia prima, o de donde vengan como los recursos que van a ser utilizados para generar algún producto o un servicio. Entonces, preservar y mejorar el capital natural, optimizar el uso de los recursos y fomentar la eficiencia de los sistemas. Esos tres principios los tiene constantemente como presentes en la economía circular, para lograr hacer en el fondo este objetivo que veíamos, que es, y de hecho también sale en el esquema, minimizar la pérdida de materiales y de energía. En el fondo eso es lo que se busca constantemente, que es lo que ha pasado en nuestros como métodos de desarrollo anterior, en donde generalmente el foco está puesto en el producto, en el fondo en la rentabilidad que se puede obtener con esto, y no en todo el resto del proceso, en el fondo todo el resto como de la operación que signifique generar algo, tanto como los residuos que están asociados, las personas que están involucradas, los tiempos como en que vaya a durar como este producto. Entonces, la economía circular busca
como dice ahí un poco igual, fomentar la eficiencia de estos sistemas, pues, intentar buscar esa eficiencia y que no sea solamente pensando en la máxima rentabilidad del producto. Por el lado izquierdo también hay enumeradas algunas que son como características, como súper clave de lo que se entiende en esta como economía circular, en donde ellos, o bueno, está el reducir o eliminar los residuos del diseño. Se pretende en el fondo que cuando uno piensa de esta forma, la planificación no genere como residuos. Ahí también está la diversidad genera solidez, o sea, las fuentes de energía renovables, pensar en sistemas y los costes reales. La diversidad genera solidez también es dentro de estas características como fundamentales, en donde nos invita mucho a entender que mientras más diverso sea el sistema, tiene como mayor capacidad de resiliencia de alguna forma. De hecho, la frase que está debajo, en la naturaleza no existen desechos, hay mucha relación constante que se hace desde esta perspectiva como de economía o mirada del desarrollo con la naturaleza, entendiendo que la naturaleza es un sistema como bastante amplio y diverso y se sostiene súper bien, po. Y además, como dice ahí, no genera desechos. Bueno, y aquí un poco para hacer el nexo con lo que se está hablando aquí, en términos como de la agricultura, puse esta lámina en donde, y de dónde vienen como estos efectos, o de dónde viene como estas, bueno, ahí está, pues, la pérdida de diversidad, la erosión del suelo y la contaminación del agua son efectos que vemos constantemente en nuestros paradigmas de desarrollo, en este caso específicamente pensando en el desarrollo como agrícola, y que ocurren dentro del desarrollo que hemos llevado los últimos años, y que no estaría como de la mano, no estaría relacionado con esta como nueva forma de pensar o este paradigma de la economía circular. Entonces, pasándonos desde el entendimiento de la economía circular, sus principios, o en el fondo su espíritu, pasándonos a los términos como ya más de desarrollo de la agricultura, aquí viendo estos que serían los impactos o los efectos negativos que se producen por los métodos de desarrollo tradicionales, pasaría aquí a la siguiente lámina en donde un poco se intentó reconocer cuáles serían como acciones o en el fondo ahí los principios circulares en la agricultura, como si es que viéramos desde el paradigma de la economía circular, qué características se pueden reconocer o qué oportunidades hay en el rubro como de la agricultura. Ahí están enumerados, por ejemplo, de hecho aparece uno de esos, la cero labranza, que es parte de lo que se va a hablar harto en este seminario, pero también está la generación de biogás, donde eso se relaciona con estos principios que buscaban el uso de energías como renovables o el uso de energías limpias. Está ahí abajo de plantas de biogás, el reconocer que tengan los proyectos, que tengan como el desarrollo de la actividad un valor económico, social, ambiental, no solamente económico, como es lo tradicional que busca como los paradigmas de desarrollo que hemos tenido. Aparece corredores biológicos, uso eficiente del agua, reducir insumos sintéticos, reducir la extracción de materias primas, la valorización de los residuos orgánicos. Eso también es como súper característico de esta forma de ver las cosas, en donde en lo tradicional los residuos jamás han sido como parte del problema, por así decirlo, o si es que han sido, no se toman más que el ponerlo en un contenedor, dejarlo fuera de tu recinto y que alguien lo retire y se lo lleve a alguna parte. La perspectiva circular te invita un poco a hacerte cargo de eso y de hecho ver que tu sistema o tu modelo de desarrollo no genere residuos, que esos residuos sean una oportunidad y en este caso mediante la valorización. En el caso del rubro agrícola, claramente muchos de sus residuos son residuos biológicos que pueden ser utilizados para la generación, ya sea de compost, de distintos métodos de degradación de los residuos, y que posteriormente van, de hecho, al punto que sale ahí, que es como mejoramiento de suelo. O sea, directamente hay una oportunidad que se puede ver desde los residuos que antes eran simplemente un desecho, un problema, de hecho, para mi modelo de desarrollo. También está ahí aumentar la biodiversidad, aparece la frase como en consorcios, que sería este como conjunto de plantas que logran tener buenas relaciones, por así decirlo, y se potencian en su desarrollo, y esto buscar idealmente como una gran diversidad, porque como decía, uno de los principios también de la economía circular, la diversidad es lo que le da como esta fuerza un poco al sistema, la capacidad como de resiliencia entre que si cada una parte, hay muchísimas más partes que están como sosteniendo. Sí, ahí van 10 minutos, así que voy como bien con el tiempo, estaba mirando.
¿Qué más? Bueno, y después de la lámina en donde menciono un poco estas características desde la perspectiva como circular que se pueden ver en el rubro de la agricultura, me salto a esta siguiente lámina en donde hay una mención a estas como nuevas prácticas, o en el fondo nuevos enfoques como de la agricultura, nuevos entre comillas pongo ahí, en donde son como conocimientos que vienen desde hace muchísimo tiempo y nos invitan también, si bien no salen directamente relacionados de la economía circular, comparten mucho el espíritu, mucho como el enfoque, mucho como el hacia dónde se quiere ir, que es el generar un estado, de hecho, como de abundancia, en donde el sistema funciona de alguna forma, no solo, pero que no estemos pensando en este como paradigma de la escasez, en donde tengo que aprovechar lo máximo posible para poder generar como mi producción, sino que intentar hacer una producción de sea lo que sea, que genere un estado de abundancia en donde ese estado de abundancia se supone que va a estar relacionado con una mayor cantidad de biodiversidad en el rubro de lo agrícola, en el fondo una gran cantidad como de plantas que se apoyan entre ellas, ya sea como en esto de compartir de nutrientes que se sabe que ocurre debajo del suelo o en la parte como aérea. Al final aumentar la biodiversidad también mejora otros factores, y ahí están mencionados algunos ejemplos o algunos bueno, ejemplos de tipos de agricultura o ideologías de agricultura que apuntan hacia allá, que sería la agricultura ecológica, la agricultura sintrópica, la agricultura natural. También no sé si se han topado con, bueno, cuando estamos hablando de la agricultura regenerativa, la biodinámica, todos estos paradigmas o todas estas formas de entender el hacer agricultura, el desarrollo de la generación de alimentos son más amplios que solamente esa generación de alimentos, sino que intentan preocuparse del sistema más amplio, tanto el sistema como natural, el ecosistema de hecho que estábamos viendo, como también componentes sociales. Aparece la permacultura, que también busca eso, mucho más amplio que solamente la producción de alimentos, sino que interrelacionar distintos elementos. También habla de la energía limpia en la permacultura. Puse ahí también las huertas comunitarias, soberanía alimentaria, gestión de residuos y desarrollo local, como temas que entran dentro de estas perspectivas que intentamos mencionar. En el fondo, la economía circular lo menciona por uno o que otro lado, pero siguen hablando de lo mismo, siguen hablando en el fondo de no intentar maximizar como esta producción a lo loco para generar un mayor ingreso como económico, sino que preocuparnos, tener esta visión como de sistema, como un sistema que tiene un componente social, un sistema que tiene un componente ambiental, que tiene un componente económico. Pueden haber más componentes como involucrados, pero en el fondo es tener esa mirada más amplia, buscar esa diversidad. Y también ahí puse el logo un poco de Barrio Circular, que es esta fundación en donde estoy participando, y la imagen que está al lado del honguito ahí como de la mano con los árboles, para aprovechar de contar en los últimos minutos, un poco en la fundación lo que buscamos es ser como difundir, por así decir, este nuevo paradigma o todas estas nuevas formas de pensar, ser como nosotros nos reconocemos un poco como sale ahí, facilitadores socioambientales, agregándole en colaboración, entendiendo que difícilmente cada uno por separado va a lograr cumplir este objetivo. En cambio, cuando nos hemos juntado como colaboración, ha sido mucho más fácil, y no personas solamente desde una perspectiva de la mirada de las cosas, sino que distintas perspectivas colaborando y apuntando, en este caso, la Fundación Barrio Circular a ser una facilitadora o difusiones, o sea, o difusores, o en el fondo como educadores un poco en lo social de estos nuevos paradigmas. Y la última lámina era como también ahí para hacer mención o mostrar que hay cosas ocurriendo, de hecho en este caso en Chile directamente, con este tema que se está hablando acá. Si bien se va a centrar mucho en la cero labranza, así como está la cero labranza, también hay más técnicas, o en el fondo más perspectivas, que en este caso estas personas o estas organizaciones están aplicando. Está ahí Agua Tierra, Vivero Regeneración, no sé si han escuchado alguna de estas. Todas, o sea, como las de arriba, Agua Tierra, Vivero Regeneración, están los de Huerta a Dedo, Biopoiesis, Secanos sin Sequía, también están los de Paisajismo Pehuayén, y todo ellos con una perspectiva de generar como desarrollo, ya sea directamente desde como la generación agrícola,
o como desde la planificación de territorio, generación de alimentos, soberanía alimentaria, desde este paradigma muy como lo que es lo regenerativo, el colaborar, el compartir un poco, y esos dos últimos que están ahí, Chakrana y Ecofractalis, pasan a ser directamente, no prestan este servicio de asesoría como serían todas las anteriores que están, o sea, bueno, sí lo prestan, pero además venden productos. Directamente en el fondo se relacionan con la producción de bioinsumos y la venta de estos para otras organizaciones o personas interesadas. Y sí, Jorge, eso era un poco la presentación, los 15 minutos. Ahí. Jorge, primero que todo, darte las gracias, felicitarte. Me quedó clarísimo, nos quedó por lo menos a mí. Cumpliste perfectamente el objetivo que te habíamos asignado y por eso te doy las gracias. Quedó muy buena la introducción y tenemos acá algunas preguntas. Vamos a comenzar con el final. Hay una frase que decía, somos facilitadores socioambientales en colaboración con respecto a Barrio Circular. Y acá una pregunta de Valentina Flores que nos pregunta, ¿cómo es la recepción de la economía de la comunidad ante lo que hace Barrio Circular? ¿Cómo nos puedes contar un poquito de eso? Mira, tanto como en respecto de la economía circular o de la agricultura regenerativa, como toda esta situación, cuál es como ese recibimiento, en la mayoría de los casos, como con sorpresa, por así decir, así les llama la atención, les hace sentido tanto lo que plantea como la economía circular o la agricultura regenerativa, que insisto, de alguna forma hay una relación, un vínculo entre todo esto, como que apuntan hacia el mismo lado. Bueno, les parece como atractivo y también es desconocido. En el fondo es evidente que en la mayoría de la población, por así decir, tanto personas como de a pie, como en organizaciones con las que nos hemos vinculado, otras fundaciones, organismos como, ya sean organismos públicos, organismos privados, con colegios, con municipios, desconocimiento. Así que en el fondo en la economía circular la escuchan porque está apareciendo en un poco lo que llamamos como el capitalismo sustentable, entre que la tele, entre que los productos, entre que el reciclaje es un boom gigantesco, y se hablan de estas cosas, pero por encimita. Entonces, desde ahí es donde yo creo que la fundación un poco intenta posicionarse en ser estos facilitadores, como dice la palabra, el facilitar, en este caso socioambiental, entendiendo que estamos como de alguna forma enfocados en todo lo que es la bajada de estos temas como ambientales, pero como nos enseñan un poco en la carrera de recursos, está directamente relacionado con lo social, entonces no podemos como intentar simplemente mencionar el reciclaje y su impacto, o lo que sea, o en este caso la agricultura, sus impactos como en el agua, como veíamos ahí, en la tierra, o los impactos que pueda tener, sin hacer el cruce como con lo social. Y ese social va, no sé, por nuestro caso, en intentar entregar el contenido de una forma como muy cercana, muy como amena, como no sé, no nos posicionamos en ningún momento como expertos profesionales, de hecho, constantemente buscamos, tanto en los talleres o otras actividades prácticas, el como compartir y que se genere algo que también rescatan, de hecho, la permacultura y otra de estas formas, paradigmas de desarrollo, que es como el compartir saberes de alguna forma, como que muchas personas, si bien no te entienden economía circular, agricultura regenerativa y todas esas cosas, sí conocen dentro de lo que ha pasado en su vida distintas cosas que dicen, hoy sí, me hace sentido, no sé, eh, o sea, ejemplos súper como básicos quizás, pero es como el cómo cuidar algunas plantas en mi jardín, o qué plantas me pueden hacer bien para tal cosa, o cómo relacionarme con otras personas, o cómo preocuparme de mi generación de residuos en algunos casos. Eso, quizás fue muy amplia la respuesta. Sí, o sea, respondiste como justo un poco la siguiente pregunta que teníamos hacer que hace Vanessa acá. ¿Podrías dar algunos tips para aplicar estos paradigmas en los barrios? A veces cuesta incorporar nuevos hábitos. Yo creo que acá desde tu fundación, yo creo que nos puedes dar unos tips y así cerramos un poquito para dar paso al siguiente expositor. ¿Vale? Ok, sí, mira, y aprovecho también mandar ahí la última pregunta, ¿en qué lugar están trabajando? ¿Cómo junta con la otra? Empezamos en la Florida, hemos trabajado harto en la Florida, de hecho en la población de los Copihue, ahora último como con un FPA que salió, vamos a poder generar como más nuestros modelos, no son modelos de desarrollo, son como modelos de intervención, que relacionamos huertas comunitarias, en este caso, con gestión de residuos, apuntando a lo que entendemos como al desarrollo local, y de qué forma entregarlo, en el fondo cuál es esta forma más óptima, la que nosotros buscamos,
dentro de las personas que formaban también la fundación, habían personas que eran trabajadores sociales o mucho como este espíritu social, y es casi en talleres, ponte tú en la huerta, conversando así como al lado de los vecinos, de forma muy cercana. Como difícilmente posicionarse en que siéntense ustedes allá, nosotros acá, y les vamos a enseñar cómo se hacen las cosas. Como compartir lo que ellos saben con lo que nosotros sabemos, y ahí mezclando como, o sea, intentando claramente dirigir hacia lo que se espera como óptimo, que sería como quitarle todos estos impactos al medio ambiente, pero de forma como cercana. Eso. Genial. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Creo que a todos nos quedó clarísimo. Muy, muy buena. Ya, pues. Y ahora Muchas para gracias a seguir ustedes. con el... Gracias. Muchas gracias. Ahora para seguir con el seminario, queremos dejarles con el segundo expositor, Agustín Infante, que nos va a hablar un poquito de Cero Labranza directamente desde el set Bio Bio. Ahí ya está Jorge con la cámara prendida, así que si es que pueden fijar su video para que él hable, y dejamos a Jorge con el control. O sea, a Agustín con el control. Eso. Atentos porque va a estar en terreno, esta va a ser una demostración más o menos desde el set, así que es un poco innovador, bastante novedoso, así que estamos con mucha emoción. Así que muchas gracias, Agustín, y bienvenido. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor poder mostrarles lo que tenemos, y además para mí es un honor estar junto con don Edmundo en un seminario y también continuar con las palabras que Santiago muy bien ha definido, y espero que esto les agrade. Queremos hacerlo en terreno. Estoy con Karina San Martín, que ella es médico veterinario que trabaja en el set, y también con nuestro compañero nuevo, Julio Ugarte, que nos va a acompañar también. Así que primero lo que quería mostrarles, por eso que yo estaba lejos, es una cárcava, que es la demostración más clara de la erosión que ha habido en la cordillera de la costa, lo que se llama el secano. Esto más o menos desde Valparaíso hasta Valdivia. Todo ha quedado completamente erosionado. El suelo quedó completamente duro, y aquí les vamos a mostrar que con un chuzo, la dureza que tiene esto, ¿ya? Y esto es lo más terrible que puede haber. El suelo quedó completamente erosionado. Entonces aquí no puedo dejar de contarle en un minuto qué es lo que pasó aquí. Aquí teníamos un suelo más o menos de 1 metro de profundidad, muy fértil, lleno de agua, muchas vertientes, y después de la llegada de los españoles, y empezaron con las haciendas y con la producción, se cortó el bosque nativo que aquí había y se empezó a arar. ¿Ya? Y se empezó a arar y se empezó a sembrar trigo, y durante, sobre todo el siglo XIX, se empezó a producir mucho trigo. Más o menos producían un rendimiento que con un saco de semilla sacaban 90 sacos de trigo, y todo eso se fue exportando, pero los suelos se fueron degradando. Y en 150, 200 años, todo esto quedó completamente muerto, y después vino una ilusión que fue la Revolución Verde, que pensando que esto se iba a solucionar aplicando fertilizantes químicos, y como hubo un desequilibrio del ecosistema, empezó a aparecer plaga y maleza, y pensando que con los pesticidas también iban a solucionarlo, y con muchas herramientas, con mucha labranza, más concentró el problema y lo hizo más dramático. Y después de eso, los agricultores empezaron a irse, las agricultoras, toda la familia, y las empresas forestales compraron este terreno en muy bajo precio, y con el decreto 701 forestaron en forma gratuita. Y además, ahora viene todo lo que es las parcelas de agrado, que es otro síntoma de que los campesinos no pueden subsistir y tienen que empezar a vender sus terrenos. Entonces, todo eso en parte es justamente lo que no es una economía circular, sino que es una economía lineal, en que se extrajeron los nutrientes en pro de producir algo sin darse cuenta de todas las externalidades que esto produce. Entonces, por ejemplo, aquí
les voy a mostrar, vamos a ver si Karina puede enfocar, que si uno echa agua, prácticamente no infiltra nada, o si echamos agua, ustedes ven, por ejemplo, la lluvia, que el agua corre nomás. Entonces, obviamente que genera erosión, pero también hay serios problemas de agua. Y como hay serios problemas de agua, empieza la desertificación, empieza todo esto a desertificarse, y obviamente que con el cambio climático más todavía se acentúan todos los problemas. Entonces, obviamente que es imposible que un agrónomo, un técnico, cualquiera profesional y también cualquier productor pueda pensar que tenemos que seguir haciendo lo mismo y que esto se va a hacer solucionar con insumos. Así que vamos a ir a ver la propuesta. Como ustedes verán, estamos en una condición bastante extrema. Ahí Karina le está mostrando las lomas, que están todas erosionadas, con suelo con una materia orgánica menos de 1%. Y la naturaleza igual ha traído especies más resistentes, como los espinos, la rosa mosqueta, y también de repente crecen pinos, que hacen que resista este sistema, que las cáscaras no sigan creciendo, y abajo empiezan a crecer árboles nativos. Entonces también hay una fuerza de la naturaleza que ayuda a tratar que el ecosistema empiece a recuperarse. Pero también les quiero mostrar que nosotros los humanos podemos apoyar mucho eso. Primero, dejando de hacer lo que estábamos haciendo mal y empezar a hacer las cosas bien. Entonces aquí en este momento ya entramos en nuestro predio demostrativo que tiene un manejo agroecológico. Entonces aquí primero les quería mostrar, este es como el túnel de los principios de la agroecología. Como bien decía Santiago, la diversidad es fundamental, volver a recuperar la diversidad del ecosistema. También otro principio importante de la economía circular y también de la agroecología es el reciclaje. Pero como tenemos todos los aspectos biológicos, tenemos que entender que todo está con interacciones biológicas. Entonces, generar sinergia entre los distintos componentes biológicos. También, igual que la economía circular, es usar eficientemente los recursos. En el sentido, ocupar bien el sol, ocupar bien el agua, ocupar bien la biología, ocupar bien los microorganismos del suelo, los insectos benéficos, ¿ya? Y nunca descuidarse de que esos son principios muy ecológicos, pero también tenemos que tener obviamente que aspectos del punto de vista social, cultural. Es decir, uno no puede pensar que va a aplicar un cierto programa de trabajo sin entender la cultura, el territorio y todo lo que significa cómo hacen las comunidades su agricultura. Así que en ese sentido, con la economía circular, obviamente que, perdón, me equivoqué, Al revés. con la economía circular, obviamente que también tiene mucho que ver con eso, porque tenemos las materias primas que prácticamente son las locales, son las prediales o de la cuenca, y todo lo que es el diseño para producir, pero producir obviamente para un consumo en que se puede usar, reusar, para usar los residuos, como bien decía Santiago, para reciclar. Entonces, la agroecología obviamente que toma todos estos principios de la economía circular con un fuerte componente también social y cultural. Entonces vamos a ir a conocer un poco, a caminar por acá, como ustedes ven, ya se nota la diferencia cuando se aplica una propuesta así. Aquí les quiero mostrar una foto de cómo era esto cuando nosotros llegamos. Ya, como ustedes ven, estaba todo erosionado. Todo lo que vamos a recorrer ahora, y que Karina va a poder mostrarles, es la diferencia con respecto a cuando nosotros llegamos acá. Esto nosotros le llamamos un faro agroecológico, porque es visitado por miles de personas y quizás puede ser una luz para guiarnos hacia un manejo más sustentable. Así que vamos a seguir recorriendo. Como ustedes pueden ver,
una de las cosas importantes, por ejemplo, para no disturbar el suelo y no seguir moviéndolo, es establecer especies perennes, en este caso forestales, especies nativas, especies frutales, ¿ya? Darle lo que se llama como darle longevidad al sistema, no solamente cultivos anuales, sino que darle longevidad al sistema, ¿ya? Pero como también les decía, importante desde el punto de vista cultural, social y de la soberanía alimentaria, establecer, por ejemplo, huertos, aunque sea en poco espacio, lo que se llaman huertos familiares. Porque un huerto familiar intensivo, la idea es producir en poca superficie una gran cantidad de alimentos. Eso significa que así reducimos la cantidad de tierra que estamos usando y que se está erosionando. Entonces aquí vamos a pasar rápidamente. Aquí tenemos un huerto medicinal con distintas plantas medicinales y acá tenemos un huerto ya más productivo de autoconsumo, como demostración. Como ustedes ven, todos los cultivos están rodeados de mucha diversidad, tanto abajo, en los pastos, praderas, árboles nativos, junto con los sistemas productivos. Aquí les puedo mostrar frutillas, por ejemplo, que están como sistema de cubierta vegetal, pero también tienes plantas distintas como flores, plantas trampas, para facilitar el sistema y para no tener muchos problemas de plagas y enfermedades. Aquí tenemos un invernadero, por ejemplo, este plástico dura mucho tiempo porque lo sacamos en verano y después lo ponemos de nuevo en invierno. Entonces es una forma de reutilizar y de utilizar bien los productos o los insumos. Este plástico tiene más o menos 10 años. ¿Ya? Aquí los invito a entrar a nuestro invernadero. Fíjense la diferencia productiva cuando el suelo se maneja bien, cuando se hace biodiversidad y cuando se usa la propuesta agroecológica. Entonces ya aquí la idea es usar lo menos posible también la labranza para plantar cada uno de estos, para sembrar y para plantar las hortalizas. Simplemente nosotros hacemos un pequeño hueco, un hoyito, le ponemos los abonos y ahí sobre eso ponemos la planta. No tenemos que estar usando el asadón o labrando con mucha fuerza, sino que simplemente es modificar el lugar donde va a estar la planta. ¿Ya? Justo con eso es importante poner flores. Ahí Karina puede mostrarles. Las flores son atractivas para los enemigos naturales, les da néctar y alimento. Y entonces creamos un sistema para que los insectos benéficos y la fauna benéfica hagan el trabajo de mantener el sistema. ¿Ya? Todo esto, todo el predio está trabajado con curvas de nivel, de tal manera que todo el agua que podría correr no siga corriendo con fuerza, sino que se vaya quedando en la curva de nivel. También una cosa importante de reutilizar y de usar bien los recursos es la paja, que en vez de que la quemen, se puede colocar como mulch, de tal manera de evitar que salgan malezas, y eso evita que yo tenga que estar moviendo el suelo. Entonces, aquí el suelo se mantiene estable y no nos salen malezas. Eso se llama mulch. Y fíjense cómo tenemos nuestros cultivos. Aquí una muestra más general, se fijan, aquí tenemos hortalizas, distintas cosas, pero gracias a que el suelo se ha hecho muy... Miren, aquí voy a echarle agua. Y nos vamos a dar cuenta que infiltra rápidamente, prácticamente en menos de un minuto, el agua ya se infiltró, por lo tanto significa que estamos aprovechando bien el recurso agua, el recurso de las lluvias. Obviamente que aquí no se usan abonos químicos, nunca se han usado abonos químicos, por muchas razones, pero una de esas es porque son recursos que vienen de otra parte, externo, que para su elaboración significa un problema más o menos grave. Karina. Sí, me voy a poner al otro lado. Aquí les quiero mostrar también todo lo que manejo de las plagas y las enfermedades. Se hace con recursos locales,
con extractos, con infusiones, con decocciones, ¿ya? Y otro recurso que también se usa mucho es la producción de nuestra propia semilla, ¿ya? Entonces, la idea es no estar trasladando insumos, vendiendo, comprando insumos, sino que usando los propios insumos del predio, ¿ya? Bueno, aquí se ve el sistema productivo. Comparen cómo ha ido cambiando con respecto a una situación que vimos a pocos metros de acá. Acá tenemos distintos abonos. Por ejemplo, este se llama Bokashi, que es una fermentación rápida, es un abono orgánico que se hace en 7 días, así que queda de muy buena calidad. También la elaboración de vermicompost con las lombrices, ¿ya? Que las tenemos ahí, los planteles de vermicompost. Y también la elaboración de compost. ¿Ya? Aquí, como ustedes pueden ver, son estas aboneras. Bueno, Fíjense, una abonera que más o menos nos va a entregar unas 3 o 4 toneladas de compost, ¿ya? Y también hacemos abonos líquidos. Entonces, por ejemplo, el biol, el super magro, distintos té fermentados de alga. Entonces, lo que quiero mostrar es que se pueden usar los recursos locales y evitar el uso de los insumos, pero a la misma vez ir recuperando los recursos del predio, los recursos biológicos, el suelo, la biodiversidad, y obviamente que eso lo que hace, aumenta la producción, estabiliza la producción y genera un producto de mucho mejor valor. También hay que eliminar los residuos, es decir, todo esto, en vez de que se pierda, se convierte o en abono orgánico o en sistemas de mulch, ¿ya? Fíjense, miren una mirada, como la diferencia desde el punto de vista productivo, solamente utilizando, y lo que también que tiene mucho que ver es que prácticamente no se ha movido el suelo, sino que simplemente se planta muchos árboles, se establecen los cultivos, pero con un sistema de mínima labranza o de cero labranza. Y se establecen sistemas de cortinas cortavientos, también de sistemas agroforestales, es decir, dejamos los árboles, en este caso los espinos, los podamos un poco para poder trabajar bajo eso como sistema de cultivo. Además también esto obviamente que va junto con un sistema de rotación de cultivos, ¿ya? Ahora les quería mostrar un poco de las máquinas. Esta de aquí se llama Rolofaca, que pica los rastrojos, como ustedes ven, de tal manera que los rastrojos queden más fáciles de que sean descompuestos. También aquí les quiero mostrar un sistema de labranza vertical, es decir, no da vuelta al suelo, sino que simplemente va labrándola en forma vertical, un arado cincel. O también este que es otro arado cincel. Aquí Karina les puede mostrar ahí. Aquí lo importante, y por eso que la cero labranza o la mini labranza es muy importante, porque la idea es que mantenga los rastrojos sobre el suelo, ¿ya? Y también nosotros usamos un poco la cero labranza, especialmente para algunos cereales y para algunas legumbres. Entonces esta es una máquina cero labranza. Como ustedes pueden ver, esto guía, está tirado por caballos. Después este disco corta los rastrojos. Después este cincel abre el surco. Y ahí mismo el mismo surco va cayendo el abono. Después va cayendo la semilla. Y esta doble rueda permite que se cierre el surco, ¿no? Y siempre también apoyado por animales para que no generen guano, pero a la misma vez que degraden la biomasa, la convierten en guano, nos disminuyan el nivel de rastrojos del suelo para poder trabajar con más facilidad, ¿ya? Entonces, como muestran aquí Julio nos trajo la tierra que habíamos sacado. Fíjense cómo está.
Y la idea es que cuando trabajemos con ecosistemas, vayamos cambiando. Miren por favor la diferencia de color, ¿ya? Los terrones. Entonces, obviamente que aquí hay actividad biológica, macro y microfauna, hay mucha materia orgánica, más o menos nuestra materia orgánica está como en 9%, en algunos potreros tiene 7, 8, y también la estabilidad de los terrones. Miren, aquí como la estabilidad de estos terrones, fíjense cómo se va desarmando rápidamente. Aquí lo vamos a... pero ¿qué pasa cuando coloco un terrón con materia orgánica? Prácticamente no se desarma, a diferencia del otro que el agua se pone inmediatamente turbia. Entonces, con la materia orgánica, labrando el suelo en lo mínimo posible, ojalá cero labranza o mínima labranza, rotación de cultivos, uso de leguminosas, abonos verdes, todo eso va generando que recuperemos el suelo. Y si se recupera el suelo, vamos a tener menos plagas, menos enfermedades, mayor producción, mayor biomasa, aumenta la biodiversidad. Entonces vamos generando estas curvas, estos ciclos virtuosos que te permiten hacer una agricultura y una sociedad más sustentable, ¿ya? Así que más o menos eso es lo que les quería mostrar. Claro que viene a lo rápido, pero por lo menos más visual y en lo concreto que nosotros hemos hecho, ¿ya? Agustín, Dígame. primero que todo, impresionante. Realmente no podemos creer lo que acabamos de ver. Primera vez, ya llevamos casi 2 años en pandemia y nos hiciste sentir como si estuviéramos en terreno. Las reacciones, llegamos a un pic de sintonía de 91 personas. Es una cosa, una locura. Todas las personas están muy, muy contentas, no pueden parar de sonreír y creo que nos hiciste sentir que lo que estamos haciendo vale la pena y que se puede hacer. Así que dentro de esta como reacción generalizada que se provocó en el curso, tenemos algunas preguntas ya para ir cerrando la presentación. De nuevo, agradecerte, realmente impresionante lo que vimos. Y tenemos la primera pregunta de María Francisca, que nos pregunta si, y junto con una pregunta de Vanessa, ¿se puede hacer agroecología a menor escala? Por ejemplo, en un jardín de una casa. Y Vanessa pregunta si se pueden aplicar estas técnicas a un manejo intensivo de la agricultura, así como los dos contrastes a una pequeña escala y a una escala más intensiva, como en manera de reemplazar la agricultura tradicional. Si nos puede responder eso. Bueno, primero que nada, gracias por tus palabras y qué bueno, también queríamos generar eso, un poco darnos aire, salir, no estar tan metidos en las presentaciones tanto tiempo, así que por eso un poco queríamos generar eso, así que muchas gracias. Y sí, les respondo que de todas maneras, pues, los mismos principios que les dije se aplican en un huerto, en una terraza, en un huerto pequeño de un patio, en una parcela, en un campo o en miles de hectáreas. Diversidad, reciclaje, usar bien los recursos. Así que sí, hay mucho de eso. Ahora, todo eso genera también soberanía alimentaria, pero lo más importante ahora en tiempos de pandemia, te da un alivio, es una terapia también, trabajar con la tierra, con las plantas, trabajar en familia. Entonces también desde el punto de vista ahora de la pandemia, que se necesitan mucho los alimentos, pero también se necesitan los alimentos mentales, ¿ya? Así que, bien, se puede hacer. Perfecto. Otra pregunta acá de Felipe Ávila, con respecto a la regeneración del suelo. Nos mostraste un gran cambio, un cambio impresionante. Nos pregunta más o menos cuánto tiempo de manejo agroecológico se necesitó para ver los primeros cambios. ¿Cómo es como esa proyección de tiempo? Ya, interesante la pregunta. Sí, piensa que nosotros estábamos en 0,5, 0,8% de materia orgánica totalmente destruido, pero igual hay una cierta actividad microbiológica, porque la naturaleza es así, es muy generosa. Entonces, cuando tú empiezas a meterle materia orgánica, empiezas a hacer abonos verdes, ya a los 2 o 3 años ya tú empezás a notar la diferencia. Nosotros, según nuestras mediciones, hemos aumentado medio punto de materia orgánica al año. Es decir, prácticamente a los 10 años ya habíamos subido 5 puntos de materia orgánica. Ahora, eso se une, y es lo más importante, con la actividad biológica. No sacas nada con tener harta materia orgánica si no tienes actividad biológica. Y eso también lo hemos podido ver, porque, por ejemplo, cuando hemos medido cantidad de lombrices, o número de colémbolos, o actividad biológica del suelo, siempre que hemos hecho nuestros ensayos y nuestros resultados y análisis, nos han mostrado una evolución. Ahora,
después de eso ya empieza como un plató y quizás ya va a ser más difícil seguir aumentando esos niveles, porque cada sitio tiene su propio nivel máximo. Así que estamos ya en ese nivel más o menos alto, digamos. Perfecto. Y la última pregunta, ¿cuál sería este punto de inicio? ¿Cómo podemos empezar a manejar un suelo tan compactado, tan erosionado como el que se mostró inicialmente? Ya para cerrar y dar estos tips a la gente que quiere empezar con estas nuevas técnicas de producción. Sí, bueno, yo diría que primero darle longevidad al ecosistema, es decir, plantar árboles, es muy importante. Y empezar a hacer compost o a hacer bocachi, a hacer abonos verdes para empezar a trabajar el suelo, pero con más intensidad. De hecho, nosotros pensábamos, al principio no lo teníamos tan claro eso, casi la abonera era como una decoración agroecológica y nos dimos cuenta que el compostaje era fundamental. Así que todo lo que sea materia orgánica al suelo es fundamental. Meterle mucho al principio lo hace mucho más rápido. Y eso junto con el agua, porque necesitamos recolectar agua de lluvia, en mini tranque o en pozo cisterna, cualquier forma, porque agua es esencial para la generación del ecosistema en el suelo. Perfecto. Así que eso. Agustín, nuevamente, infinitas gracias. Creo que puedes dejar de compartir y le pido a la gente presente que prenda sus cámaras y le demos un aplauso a Agustín porque lo que hizo realmente nos sacó de este paradigma, nos sacó como de esta como cotidianidad que ya estamos acostumbrados en cierto. Así que un aplauso para Agustín, realmente muchísimas gracias. Bueno, igual dejarlos invitados cuando ya se pueda, pueden venir a vernos. Para eso lo hicimos, porque es un faro agroecológico. Y también hemos hecho varias publicaciones que te las vamos a mandar para que las vean, quizás para que a ustedes les pueda interesar, ¿no? Porque nos dedicamos a eso, a difundir el manejo agroecológico. Así que muchas gracias a ustedes por invitarnos. Perfecto, muchísimas gracias, Agustín. Listo, Chao. que estén bien. Bueno, reiterar las infinitas gracias a Agustín y a Karina que nos hicieron esta presentación en terreno. Ojalá ellos pudieran ver el chat y ver el buen recibimiento que han tenido. Pero para seguir avanzando con el seminario, es un agrado para mí y como equipo de trabajo dejar con ustedes a Edmundo Acevedo, quien nos va a hablar sobre cero labranza y su experiencia aquí en Chile, cómo ha sido la aplicación de todas estas prácticas. Así que es un honor para mí y para el equipo dejar a Edmundo Acevedo con ustedes. Muchas gracias. Oye, fantástica la presentación de Agustín. Pues yo lo visité cuando estaba recién empezando y cuando tenía esos palitos nomás y tenía una casita y nada más. Veo que el progreso ha sido extraordinario. Esto habrá ocurrido unos 30 años atrás, una cosa así. Entonces, mis aplausos para Agustín y sus aplicaciones de la agroecología en la parcela. Una pregunta que es interesante, ¿hasta qué punto esto se puede aplicar a la agricultura intensiva de gran escala, ¿no? Y yo ahí tengo mis reservas. Yo creo que esto es extraordinariamente bueno para la aplicación de la pequeña agricultura en nuestro país, que ocupa, por ejemplo, toda la zona de la cordillera, la costa. Gran parte del secano, la cordillera, la costa, está constituido por la pequeña agricultura. Entonces, allí yo creo que Agustín, si es que me está escuchando, yo estoy seguro que se puede hacer una gran aplicación y esto es importante porque resulta que los pequeños agricultores ocupan una parte muy importante de la producción nacional. Bueno, yo les preparé una presentación que no tiene nada que ver con la de Agustín, pero que les muestra un poquito cuáles fueron las motivaciones que nosotros tuvimos para meternos en este tema de la cero labranza. Entonces, si puedo compartir pantalla, ahí está. A ver, empecemos por el principio. Ahí. ¿Y me escuchan bien? Sí.
Se escucha súper bien, pero aún no se ve la presentación. ¿No es la presentación? No. ¿No la ves? No, No. todavía no se ve la presentación. Aún no logra compartir la pantalla. Al lado de donde dice chat sale compartir pantalla o en inglés share screen. Eso es lo que hay que apretar. Ya, pero antes de subir esto. Ya, share screen. Y aquí. ¿Ahora la ves? No, aún no. No, todavía no se ve. Share. ¿Y ahora? ¿Ah? Ahí se está ¿Al compartiendo. fin? Ya, perfecto. Ya. Sí, perfecto. Ahí se ve. Ahora hay que poner el modo de presentación en el PowerPoint. Exacto, y comenzamos. Perfecto, muchísimas gracias. Nuevamente, buenos días y bienvenido, don Edmundo Acevedo. 1.000.000 de gracias, amigo, por haberme invitado. Yo echo de menos a veces esta conversación con jóvenes estudiantes y antiguas alumnas como Antonio Izquierdo, de quien me siento extraordinariamente orgulloso de haber sido su profesor guía. Bien, como les mostraba Agustín muy bien al comienzo, de todo este asunto, ¿de qué se trata? Se trata del suelo, ¿no? Aquí está otro de mis estudiantes, que ustedes lo deben conocer, Eduardo Martínez, mostrando lo que es el suelo, ¿no? Yo lo quise poner esta diapositiva porque me jubilé el año 2019 y hasta el 2019 por ahí todavía recursos naturales no tenía un curso en su programa de suelo, solamente lo tomaban algunos estudiantes que estaban interesados. Bien, quiero comentarles acerca de la motivación que tuve yo. Yo tuve esta motivación a partir del año, por ahí, 1990. Pero en la facultad lo pude empezar a implementar en el campo experimental a partir de 1998. O sea que los ensayos, si es que todavía se mantienen hasta ahora, deben tener unos 22 años de estudio. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que desde la segunda mitad del siglo XX se ha observado un continuo aumento de producción de los cultivos. Eso es cierto y ha sido el resultado de la Revolución Verde, porque las cosas nunca son blancas ni negras, sino que son grises. Resulta que gracias a eso se salvó gran parte de la población de India, en fin, de varios países que estaban con serios problemas de alimentación. Es decir, la producción aumentó, pero hubo una pérdida de productividad de los cultivos y rotaciones. ¿Qué es lo que es esta productividad? Es la producción por vector de insumos, ¿no?, que se están aplicando a un cultivo para que produzca. Yo estoy hablando de la gran superficie. Fíjense que aproximadamente el 65-70% de la alimentación mundial la realizan solamente 3 cultivos: el trigo, el maíz y el arroz, ¿no? Entonces, imagínense ustedes las superficies que hay de ellos. Ahora, ¿por qué disminuye la productividad? Ya lo dijo Agustín. Aquí tienen un caso de erosión de manto, aquí un caso de erosión de carca, ¿no es cierto?, también de la cordillera de la costa. Pero esto es interesante. Miren, aquí en este gráfico ustedes pueden ver la productividad en el eje de la Y y en el eje de la CX un
periodo de 40 o 50 años. Y ustedes pueden ver una cosa, que cuando tiene un trigo continuo, la productividad es baja. Cuando tienen trigo barbecho, la productividad aumenta notablemente, pero cuando ya tienen rotaciones sigue aumentando. Pero en todos los casos, la productividad disminuye con el tiempo. Cualquiera que sea la condición de cultivo, ¿ya? Entonces, la agronomía, eso es lo que yo decía en la facultad, ¿eh? La agronomía está en un cero problema. Hemos hecho una agronomía que tiene un problema mayúsculo. Y gracias a eso, amigos, se creó la carrera de ingeniería de recursos naturales renovables. Bueno, ¿qué pasa? Que se vio que esa disminución en los rendimientos con el tiempo estaba asociada muy estrechamente con una disminución de carbono orgánico del suelo. Bien, de ahí empezaron a salir un montón de estudios, algunos de estos, mire, este es un bosque clímax. Lo que está haciendo Infante es tratar de recorrer de acá al revés, ¿eh? Y llegar a esto, ¿no? A una agroforestería, una cosa así. Fíjense que en el eje de la CI tenemos carbono y nitrógeno, porcentaje total, ¿no? Entonces, con el cultivo intensivo, el carbono y el nitrógeno bajan al 50%. Entonces, aparecieron entonces otros estudios que venían desde mucho antes, 1880, por ahí, con rotaciones, y empezaron a estudiarlo y se dieron cuenta que en todas esas rotaciones y cultivos estos de Estados Unidos, se producía una disminución del carbono orgánico. Bueno, ¿por qué se pierde carbono orgánico? La cuestión de la erosión es una cuestión relativamente obvia. Pero hay una cuestión que no es tan obvia. O no era tan obvia cuando nosotros empezamos en el año 98 en la facultad, era que lo que está haciendo aquí mi colega es pasar un arado, ¿ya? Entonces ustedes pasan de esa condición a la derecha a esta condición a la izquierda. Si ustedes piensan un poco, se dan cuenta que la concentración de anhídrido carbónico que hay en el suelo, en el suelo relativamente superficial, a la mano derecha, es del orden del 0,3%. Y la concentración de anhídrido carbónico de la atmósfera en ese tiempo, ahora un poco mayor, era del orden de 300 partes por millón, es decir, 0,003%. Entonces hay un gradiente, evidentemente, y cuando este señor pasa, el suelo tiene que estar húmedo porque si no lo hará o no le entraría, y resulta que se produce un flujo de carbono desde el suelo hacia la atmósfera, ¿no? Y que es un flujo de carbono importante. Entonces, la idea fue parar ese flujo de carbono desde el suelo hacia la atmósfera. Y simplemente había que dejar de arar. Y esa es la motivación que nosotros teníamos en nuestro laboratorio. Pero resulta que al dejar de arar se producen un montón de problemas agronómicos, porque
si bien es cierto la biodiversidad es re bonita, pero resulta que para cultivos en gran escala, en que hay que producir alimentos para una gran cantidad de gente, resulta que el asunto tiene sus bemoles, porque no podemos nosotros convivir con todas las malezas, ¿no? Entonces tenemos que tener algún sistema de control. Esto en Antumapo. La anterior también era es en Antumapo, entonces teníamos tractores que funcionaban. Ahora, esto es mirando hacia la cordillera de los Andes, nuestro campo experimentalmente de hectáreas en Antumapo. Y ahí tienen ustedes una siembra de trigo que se hace en Cerro Labranza, que está después de un cultivo de maíz. No sé si notan las cañas ahí todavía, que se cultivó, se trozó y quedó en la superficie del suelo, como decía Agustín. Eso es importante porque eso es lo que va a entregar materia orgánica al suelo. Además de impedir el flujo de anhídrido carbónico desde el suelo hacia la atmósfera y una mayor descomposición de la materia orgánica al suelo. Esto impide una descomposición. Fíjense que la formación promedio de suelo en general es de 1 tonelada por hectárea al año. Y la pérdida de suelo por día es 5 toneladas por hectárea al año. Y la pérdida de un suelo por Cerro Labranza es de 1 a 2 toneladas por hectárea al año. O sea, por lo menos se logra bastante desde el punto de vista de erosión, ¿no? Ahora, aquí hay unos datos tomados. Nosotros tenemos datos hasta el año 20, y que aquí esta curva se mantiene en el suelo de Antumapo relativamente constante hasta el año 20. No tenía el gráfico, por eso no se los puse. Pero el asunto es el siguiente: el porcentaje de materia orgánica, nosotros partimos con un 2,2%, y al cabo de tener tercero o cuarto año estábamos en un 4%, 3,6%, y esto sigue un poco y llega hasta aproximadamente un 4%. Eso fue la última medición que yo observé. O sea que la Cerro Labranza nos permite subir el carbono orgánico del suelo. Y vamos a ver que esto es importante. Fíjense que en un suelo franco, en las grandes planicies de Estados Unidos, un aumento de 1 tonelada por hectárea de materia orgánica del suelo aumenta la productividad en 15 kilos por hectárea en granos de trigo, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Por lo que le mostraba Agustín de ese terroncito que metió en agua, también lo mostró, que lo metió en agua y resulta que el terroncito del suelo que no tenía materia orgánica, ¡pum!, se disipó, y el terroncito que tenía materia orgánica se mantuvo. Pero hay algo más: el espacio poroso aumenta. Aquí tenemos una presión de extracción de agua al suelo, y esto, el espacio poroso es mucho menor en un suelo que tiene menos materia orgánica. Después hay una situación intermedia y un suelo que tiene más materia orgánica. Y aquí está el diámetro de los agregados. El diámetro de los agregados, fíjense, esto oscuro es con labranza continua, y esto de acá es con labranza cero. Resulta que se produce un aumento notable
en el diámetro. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que aumentando el diámetro de las pelotitas en el suelo, aumenta el espacio poroso. La humedad aprovechable también, miren. ¿Ah? En rojo está la cero labranza y en azul la convencional. Son todas estas diferencias significativas. Todo esto. Bueno, pero hay problemas, amigos. Y eso es lo que yo quiero graficar, porque si alguno de ustedes se interesa algún día en meterse a trabajar con los agrónomos, se va a encontrar con esto. Este es un campo de producción de trigo al interior de Chillán, yéndose a la cordillera de los Andes. ¿Eh? Cuando ese trigo se cosecha, pasa una máquina cosechadora en que va dejando, estas se llaman las colas, ¿eh? Va dejando estas colas de paja, ¿no? Bueno, déjenme hacer un par de lucubraciones aquí. El índice de cosecha, es decir, lo que se cosecha en grano, en trigo, en relación a la biomasa aérea, es 0.5, es decir, más o menos el 50%. No es exacto, pero para sacar las cuentas, yo creo que está bien. El rendimiento de un potrero como el que les mostré recién es del orden de 10 toneladas por hectárea, es de 1000 kilos por hectárea. Es decir, si se saca 10.000 kilos en grano, quedan 10.000 kilos en el residuo. Esos residuos tienen un 50% aprox de carbono. O sea, son 5.000 kilos de carbono por hectárea. ¿Ya? Es decir, son 18.000 y tantos toneladas, es decir, perdón, kilos de CO2 por hectárea. 18 y tantos toneladas de CO2 por hectárea. Si es que nosotros transformáramos eso en CO2. Resulta que esos residuos se descomponen de acuerdo a dos factores principales: el contenido de agua y la temperatura. Generalmente cuando se cosechan estos cultivos, que es por ahí por diciembre, enero, resulta que la temperatura es muy favorable para la descomposición de los residuos, pero resulta que la cuestión del agua es muy baja. Entonces, como estos dos factores son multiplicativos entre sí, resulta que la descomposición es cercana a cero. Este está cuantificado, es un trabajo que hizo Víctor García Cortázar con nosotros, y él se dedicaba a hacer modelos y hizo un modelo muy interesante. Entonces, como no se descompone, ¿qué es lo que hace el agricultor? El agricultor los quema, y resulta que el Estado de Chile debe ser uno de los únicos en el mundo que permite las llamadas quemas controladas, o permitía, porque gracias a Dios el último ministro de Agricultura hizo un dictamen o lo que sea que del Ministerio de Agricultura. La cuestión es que temporalmente dice prohibió totalmente las quemas. Yo lo aplaudo por eso, y solamente por eso mereció haber estado como ministro de Agricultura. ¿Ya? Miren lo que pasa con la temperatura del suelo. Sube a más de 80 grados en la parte cercana a la superficie, pero es cercano a la superficie donde está la mayor actividad biológica del suelo. La quema. La practica más del 80% de los agricultores que hacen cero labranza en Chile, en grandes extensiones. El fuego destruye la materia orgánica, el nitrógeno orgánico se pierde debido a volatilización, quedan cenizas que son ricas en potasio y otros elementos que pueden tener algún efecto fertilizante. Pero con el fuego muere una parte importantísima de la actividad biológica del suelo.
¿Cuál es la alternativa? Aquí tenemos en una rotación en que un cereal, ahí está la paja del cereal, y aquí tenemos una leguminosa. Entonces, esta foto la han haber visto, está en la tapa de un libro que se llama La agronomía en la cerolabranza, que escribimos nosotros. Bien, la alternativa es en franjas ir acumulando los residuos, el exceso de residuos en estos lugares y dejar no más de 4 toneladas por hectárea, el equivalente a 4 toneladas por hectárea de paja, de tal manera que el cultivo siguiente, en este caso, como les decía, este lupino, pueda crecer sin problemas. ¿Cuáles son los resultados entonces de esta cuestión? Con labranza de conservación, así le pusimos nosotros, en vez de cero labranza, porque hay variaciones. Resulta que nosotros llegamos a medir 500 kilos, la acumulación de 500 kilos por hectárea año de carbono en el suelo. Y en la labranza convencional, con la quema esta de los residuos, con un trigo que producía del orden de 5 a 6 toneladas, no me acuerdo exactamente cómo lo calculé aquí, estábamos perdiendo 2.000 kilos por hectárea año de carbono. El posible aporte entonces para una situación promedio de los cultivos del país es de 2.500 kilos por hectárea de carbono al suelo por año. Hicimos conteo lombrices y, como decía Agustín, se produce un aumento notable de la actividad biológica medida por el cultivo de lombrices. También observamos un crecimiento notable en la actividad de las raíces de las plantas, ¿no? Entonces, esta cerolabranza tiene un montón de beneficios. Aumenta la materia orgánica, aumenta la actividad biológica, aumenta la fertilidad, aumenta el almacenamiento de agua, controla la erosión y secuestra carbono. Y para mis queridos amigos agrónomos, que por eso no me quisieron mucho en mucho tiempo, los aumentos de rendimiento han tenido un alto costo ambiental que se manifiesta en erosión, disminución de carbono orgánico del suelo, contaminación del agua y de la atmósfera. ¿Cuál es la situación? Inicialmente partimos con 6, entramos con cultivo y perdimos el carbono, y cuando adoptamos estas prácticas de conservación, vamos recuperando hasta que podemos recuperar lo que teníamos inicialmente, y si somos ingeniosos, como ha sido Agustín Infante con su trabajo, podemos subir. Agustín, fíjense, digamos que es el 4% de materia orgánica, y yo le decía, pero Agustín decía que estaba obteniendo un 8%. O sea que, y ahí están. Mire, yo no les mostré una película como lo hizo Agustín, y lo vuelvo a felicitar por eso, pero ahí están compañeros de ustedes, no sé si de qué curso serán, ni de qué generación, y sentados y trabajando en el campo junto a nosotros. Muchas gracias, muchachos. Edmundo, tremenda presentación. Años de experiencia se notan, súper clarísimo. De nuevo te queríamos dar las gracias. Y vamos a partir con unas preguntitas antes de hacer el cierre de la presentación. Ya. Bueno, ¿Cómo salgo de la pantalla esta?
Puede quedarse así por mientras hacemos las preguntas y después las sacamos, ¿le parece? Ya está. Ya, una pregunta primero, de Antonia Izquierdo. Don Edmundo, muchas gracias. ¿Qué pasa con el uso de herbicidas en la no labranza? Bueno, ese es un serio problemilla, ¿no? Por eso lo pregunta la Antonia. Siempre me deja a mí medio colocado. La verdad es que hay que usar herbicidas sistémicos y algunos que a los conservacionistas al día de hoy no les gustan. Lo que pasa es que se hacen cultivos, por ejemplo, resistentes a imidazolinona y se usan estos como herbicidas. El caso del raps, por ejemplo, también hay trigo resistente y, en fin, se hace genéticamente el control de maleza va por el lado genético de hacer al cultivo resistente de tal manera que al aplicar al suelo mueran las malezas y el cultivo sea resistente, o se aplica en forma aérea por absorción aérea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y llevándola bien parece que funciona. La siguiente pregunta la plantea, muchas gracias por la respuesta, José Ignacio Ruiz, que nos pregunta, una de las críticas que se planteaba sobre el acero labranza es la compactación del suelo debido a la maquinaria. ¿Cómo podemos afrontar esto? Claro. Gracias por la pregunta. Tenía una diapositiva que mostraba precisamente eso. Hay suelos, no todos, pero como los suelos del Valle Central de Chile hasta la sexta o séptima, hasta la octava, no, la octava ya, hasta la séptima región del Valle Central, donde cae el suelo Antumapo, por supuesto. Son altamente compactables, son de una textura franco-arcillo arenosa y cuando se pasa maquinaria, la maquinaria que se pasa en Cerro Labranza es una maquinaria pesada. Porque contrario al caso de una labranza convencional en que la sembradora y la siembra se entra por tracción, en el caso de la Cerro Labranza, la siembra entra por el peso de la maquinaria. Entonces es extraordinariamente pesado y se produce compactación. Eso no cabe duda. Sin embargo, también esa parte hay que trabajarla desde el punto de vista genético de las plantas, porque de las variedades, porque resulta que nosotros en los suelos de Chile Central, en Antumapo en particular, nosotros hicimos subsolado, ¿eh? Digamos, subsolábamos cada 3 o 4 años, una cosa así, para ver si esto tenía un efecto de compactar el suelo. Y la verdad es que tenía un efecto inmensamente grande inicial, pero al término del cultivo ya estaba compactado igual que como estaba compactado inicialmente. O sea que habría que estar rompiendo todos los años. Y esa no es la idea. La idea es encontrar y tener genotipo, y aquí esto se
une al fitomejoramiento vegetal, encontrar genotipos que puedan crecer bien en suelos con ese nivel de compactación. Hay variabilidad genética para esto, debo decirlo, ¿eh? Así que nosotros en mi laboratorio, cuando trabajaba yo allá, teníamos una de las áreas que teníamos relativamente fuerte, era precisamente la identificación de genotipos. Bien, esa es mi respuesta. Está totalmente de acuerdo que se produce compactación. Pero en suelos detrumados, por ejemplo, que es de la precordillera a la altura un poco más al norte de Chillán, o un poco más al sur de la sexta región, digamos. De la sexta región, la precordillera de los Andes, hacia el sur, son todos suelos detrumados. Y los suelos detrumados no tienen este problema de compactación, para nada. Y en el Valle Central, desde la octava región al sur, son todos suelos detrumados también. O sea que tampoco tienen problema de compactación. Ahora, ya dije, en la pequeña agricultura, los pequeños agricultores de la cordillera y la costa, ese es un caso bastante especial y yo recomendaría que allí se aplicaran directamente lo que se está viendo en el set, en Biobío, ¿no? Lo que han hecho este hombre Agustina durante tantos años y ha obtenido tan buenos resultados, ¿no? Esa es mi respuesta. La última pregunta, don Edmundo, para que ya vayamos cerrando. Santiago Moya pregunta, ¿qué es lo que le falta a la cerolabranza para reemplazar a la agricultura convencional en Chile? Mira, le falta la cerolabranza, implica una agronomía totalmente diferente. Algo se vio con las preguntas por ahí de Antonia y otras preguntas. La agronomía es totalmente diferente. Entonces, si un agricultor se mete a hacer cerolabranza y no está guiado o no está totalmente al tanto de lo que significa la agronomía, va a fracasar. Y eso es lo que sucedió. Inicialmente hubo mucho éxito de un señor Croeto a la altura de Concepción hacia la cordillera de la costa. Pero este hombre era un hombre altamente instruido en esta materia y que se instruyó en Estados Unidos y qué sé yo, y tuvo mucho éxito en la cordillera de la costa, en solo la cordillera de la costa, que son en esa parte, son suelos metamórficos, ¿no? O sea que son estas arcillas rojizas, qué sé yo, que ustedes ven yendo hacia la costa. Son muy parecidos a los graníticos. Bueno, este señor Croeto tuvo éxito porque aplicó un montón de cosas. De hecho, Croeto creo que ha escrito 3 o 4 libros sobre cerolabranza que debieran estar en la biblioteca de la facultad. Él siempre nos donaba esas publicaciones. Y él es reconocido internacionalmente. De hecho, él creó la idea de sanidad del suelo. Es un agricultor chileno que no tiene ninguna profesión en particular, ¿eh? Pero tiene esta maravillosa idea, tuvo esta maravillosa idea de incorporar esto a Chile como agricultor y lo hizo. Entonces, resumiendo, se requiere una fase que nosotros en el laboratorio no pudimos nunca completar porque nadie nos quiso financiar. Esa es la verdad. Pero hay que hacer una extensión extraordinariamente activa, porque si no, los agricultores van a fracasar en este asunto.
Y eso es lo que nos falta. Bueno, A mi muchas juicio. gracias. Muchas gracias, don Edmundo. ¿Puede dejar de compartir pantalla ahora, sistema conveniente, para que podamos hacer el cierre y nos veamos las caritas? Ya, ¿y cómo se deja de compartir aquí? En la Porque parte superior de la pantalla, donde sale que estamos viendo su pantalla, hay una opción que dice cancelar dejar de compartir. La parte superior, donde está como esa barra de opciones. si resume share es Hay una Ahí. una parte roja. Sí, Si usted la aprieta, va a dejar de compartir. en el Zoom, sobre el Zoom. stop share, ya. Exactamente. Ok. Bueno, vamos a darle el cierre al seminario. Espero de mucho y con todo el corazón les haya gustado porque se preparó con mucho cariño. Creemos que se logró el objetivo. Logramos mantener este hilo conductor desde principio a fin, relacionando la economía circular en los sistemas agrícolas y cómo estas nuevas prácticas están de la mano con los principios de la economía circular. Pudimos ver los 3 principios, cómo se logra preservar y mejorar el capital natural. Vimos como con Agustín, de una práctica a otra, mejora impresionantemente el capital natural. Vimos cómo se pueden optimizar el uso de los recursos. En el set de BioBio se utilizaba absolutamente todo. Esas son partes de como las prácticas de agricultura regenerativa. Todas estas, la cero balanza, la agroecología, van dentro de ese como concepto de agricultura regenerativa para devolverle la salud al suelo. Y el último principio que también se integró se fomentó la eficacia de los sistemas. Así que podemos dar cierre dando y pensando, y espero que sí. Fue un éxito el seminario. Espero les haya gustado mucho a todos y a todas. Y eso, pues, muchas gracias. Profe, no sé si usted tiene algún comentario con respecto No, sí, a lo... no, simplemente las gracias. Pues esto fue un paseo brillante por el recorrido, sobre todo los datos cuantitativos que aportó en el mundo, en fin, eso no sé, pues no merece mayor comentario, las gracias, el agradecimiento, en fin, siempre por tratar de traspasar sabiduría y conocimiento, y eso siempre se agradece. Lo echamos de menos por allá en todo caso. El mundo está silenciado, así que no se escuchó lo que dijo. Tiene que activar el micrófono del mundo. Ahí sí. No, tú me silencias. Lo que pasa es que no silenciaste tú todo. Yo no lo No, silencié. yo no intervenía. Bueno, le estaba diciendo que lo felicito por tener este enfoque en el curso de sistemas agrícolas. Me encantó ver cómo esa parcela que tiene el CEP ahí evolucionó, porque yo la vi cuando estaba originalmente, como les decía, y veo que ahí hay una posibilidad cierta, pero no para la gran producción. La producción a gran escala, me temo que va a enfrentar una serie de dificultades, pero sí para la pequeña agricultura, que es importantísima en la producción de alimentos. Así que muchas felicitaciones, amigos. Aprendí algo sobre la economía circular, ¿ah? Que está bueno, y muchas gracias al colega inicial, y me alegro que ustedes vayan tomando los problemas estos, porque los agrónomos no están formados para tomarlo. Esa es la verdad. Y sí, a eso se creó la carrera de ustedes. Un abrazo a todos. Muchas Y gracias. especial siempre a mi distinguida alumna izquierdo, ¿no? Antonia. Nuevamente, Nunca se le da- publicó su tesis, Antonia. Ya. Antonio, ¿usted quiere dar un Gracias. comentario con respecto a este seminario? Sería un honor. ¿Quién, yo? Antonia, ahora como dándole el Hola. paso. Muchas gracias por la invitación, fue muy interesante.
muy original Agustín, realmente. Don Edmundo le tengo mucho cariño, me hizo trabajar duro durante 3 años, mi tesis. Aprendí cositas, sí. Creo que de todas maneras, don Edmundo, yo pienso que esta forma de agricultura distinta ha sido un aporte que usted ha hecho, y creo que también la forma de agricultura agroecológica que expuso Agustín se puede aplicar en escalas mayores. De hecho, se aplica. No es algo solo para la pequeña agricultura. Yo he sido siempre una guerrera y toda mi vida la he dedicado, mi vida profesional, claro, a demostrar y a enseñar y a ayudar a los pequeños agricultores y medianos y grandes también a pasar de la agricultura química a la agricultura convencional a la agricultura ecológica, sostenible, de protección y recuperación y restauración de los suelos. Es un abrazo grande para todos, que estén muy bien y gracias por la invitación. Don Agustín, unas palabras de cierre si le gustaría. Sí, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí. Bueno, también agradecer por la invitación y aparte quedar admirado con todo lo que sabe don Edmundo, decirle que en la universidad y en el colegio también tiene profesores, pero tiene otros profesores que son los distintos, que son los que te motivan. Y él es uno de ellos, de los que te cambian el mundo, la forma de ver y lo que te hacen que tu profesión sea algo maravilloso y que no tengas trabajo, sino que sea un placer hacer lo que haces todos los días. No hay peor cesante que el que trabaja en lo que no le gusta. Así que cuando uno trabaja en la agroecología, con la tierra, y no se queda en puros discursos, en puro mandar memes sobre distintas cosas, sino que él hace todos los días algo, un aporte, es una maravilla. Así que muchas gracias, don Edmundo. Usted ha sido un inspirador para mí en la universidad. Y gracias a usted por tener un seminario como este, porque se necesita mucho y ojalá que otras cátedras y otras universidades también imiten eso. Y decirle a don Edmundo también de que, bueno, la agroecología se preocupa mucho por los pequeños agricultores que producen cerca del 60% de los alimentos del mundo. Entonces no nos preocupamos mucho de las grandes extensiones, así que ellos tienen que ponerse las pilas, ellos tienen una responsabilidad muy grande y tienen fondos y tienen capacidad como para hacer cambios. Así que me parece bien y recogemos el guante sobre eso. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias, Agustín. Jorge, no sé si todavía sigues aquí con nosotros para unas palabras de cierre. ¿Aló? Sí, Jorge, no sé si puedes prender la cámara para que te veamos. Ya. Muchas gracias. Sí, o sea, entre palabras de cierre, no sé, en este caso el ser como recursero egresado y lo que les comentaba igual al grupo que me contactó al principio de una reunión anterior, el comentar que hay como opción, por lo que vimos, como para en este caso nuestra profesión, que a veces no sabemos así, sobre todo cuando estás estudiando, como para dónde va la cosa o como dónde poder trabajar, típico se pregunta hasta el 5.º año saliendo la mayoría de todos, y en este como tema que estamos hablando, hay mundo, pues. Quizás no hay mundo establecido, pero en el fondo por desarrollar y por traer, pues al final los conocimientos que estamos hablando ahora, si los sacamos de estos profesionales como nuevos que están saliendo, si caen en puestos establecidos de trabajo, lo más seguro es que va a significar una visión que no se va a ver, no se va a ver como proyectada en harto tiempo, porque va a ser el como persona inicial en un trabajo, y por lo tanto esta oportunidad de crearte tus oportunidades, ya sea con organizaciones privadas, públicas o lo que sea, para como poner el tema en la mesa de diálogo, es posible. O sea, no voy a tener tanto ingreso de retorno económico, pero es posible y es necesario también. Eso sería. Muchas gracias, Jorge. En honor al tiempo y a que ya llevamos harto rato, vamos a cerrar. Muchísimas gracias a todos y todas las presentes y presentes. Así que eso, espero les haya gustado mucho y nos vemos. Nos vemos, amigos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Los invitados por asistir y a los compañeros.